a debates Vanguardia Liberal, desde el inaugurado estudio de Vanguardia TV, iniciamos este debate que busca generar luces sobre las propuestas de los diferentes candidatos que se presentan a la contienda electoral del próximo 24 de noviembre en el municipio de Floridablanca. Candidatos, buenos días y gracias por aceptar la invitación de Vanguardia Liberal. Doctor Pedro Julio Solano, buenos días. Sí, buenos días. Un saludo a usted, Juan Carlos, a las distinguidas periodistas Gilet, Yasmín y a todos quienes a esta hora siguen por la red vanguardia.com. Doctor Rumberchan, buenos días. Buenos días a todo el equipo de trabajo de Vanguardia, sobre todo un saludo especial a todos los florideños que nos ven en este momento. Doctor Kleiman, buenos días. Buenos días a ustedes, Juan Carlos, a todo el equipo técnico de Vanguardia y a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que en este momento nos ven. Y doctor Carlos Ávila, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, al equipo de trabajo de Vanguardia Liberal y Vanguardia TV. Es un gusto estar aquí y saludar a todos los florideños que nos ven en este momento. Me acompañan en este debate dos periodistas de Vanguardia Liberal. Me acompaña la periodista Yasmín Rodríguez y Ginet Prieto. Yasmín, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a los usuarios que nos acompañan en la mañana de hoy. Y Ginet Prieto, buenos días. Buenos días a Juan Carlos, a todos los candidatos y por supuesto a todos los usuarios de Vanguardia Liberal. Los usuarios de vanguardia.com nos pueden seguir a través de la señal de vanguardia.com y pueden formular sus preguntas a los candidatos a la cuenta de Twitter @vanguardiacon. Al final del debate tendremos un espacio para que ustedes, los usuarios, puedan formular preguntas a los candidatos. Como les decía, el próximo 24 de noviembre los habitantes de Floridablanca acudirán a las urnas con el fin de elegir a la persona que reemplazará a el exalcalde Néstor Fernando Díaz Barrera, que por problemas de tipo jurídico tuvo que abandonar la administración municipal. Vanguardia Liberal, antes de iniciar este debate, les cuento, candidatos, le preguntó a algunos florideños qué tanto conocen del proceso electoral del próximo 24 de noviembre, y estas fueron sus respuestas. Sé que se van a realizar, creo que son el próximo 24 de noviembre, para hacer nueva elección de alcalde, porque fue destituido el anterior alcalde. Que están muy reñidas. No conozco nada porque a mí no me interesa nada de eso. Yo no voto por nadie, ninguna persona de esas, porque todos vienen a lo mismo, a robar. Nada. Hasta la presente no sé, no estoy enterado de la política, mejor dicho. Creo que hay como 2 o 3 candidatos nuevamente. Pues que nuevamente van a elegir un gobernante para el municipio por 2 años. Que hay como 3 candidatos, por ahí no han venido por acá, sino como 2. La verdad no sé nada porque no me interesa, no me ha interesado como eso de la política, no estoy como muy interesada en esas cosas. De los 2 candidatos que conozco, el que van por igual, sí, la fecha. Para el 24 de noviembre. No conozco nada de eso. Pues solamente han hecho campaña 2 candidatos, uno, el señor Carlos Ávila y Pedro Julio Solano. Pues la gente sí llega, pero no ha estado al tanto porque no sé ni siquiera cuándo son las elecciones y no estoy enterado nada de eso, ¿no? Será más bien por falta de interés, porque no me interesa mucho, pues. Sé que son en este mes y son para la alcaldía. Ahorita ya en los próximos días, como los primeros días de diciembre, me parece. Que son el próximo, dentro de 15 días, de este domingo que vienen 8 las elecciones. Solamente eso, nada más. No me dan ganas de votar, porque siempre todos hablan lo mismo. Siempre le prometen a uno cosas y no las cumplen. Yo doy mi voto, pero no poco interesado, ya al final es donde decidimos. No, nunca he estado con ellos. Bueno, en las presentaciones que ellos han hecho nunca asisto. Sí, es que nunca he dado un voto y nunca me gustaría. Pues así, todos los que han ido son malos. ¿Para qué uno? Basta que no venías a votar por ese motivo. Por lo mismo que ha pasado, casi siempre lo mismo, y vemos que no vamos mejorando, vamos echando para atrás, de mal en peor. Todos son un poco pícaros, entonces pues nunca he votado y nunca votaré porque la realidad es esa.
todos vienen a robar, nadie viene a hacer algo por el pueblo. No, pues es que usted sabe que pues yo doy el voto, pero yo nunca, pues por lo que se ha visto, que no cumple con las cosas. Entonces uno ya no quiere nada saber de las elecciones, ya no quiere uno ya más nada. Muy bien. Con esta introducción, donde buena parte o una parte de Florida Blanca se refiere a las expectativas que hay para los comicios del próximo 24, iniciamos este debate. En esta primera parte, candidatos, nos vamos a referir a los gastos de campaña. Pregunta inicialmente Yasmín Rodríguez. El Consejo Nacional Electoral, a través de la resolución 1044, le exige a los candidatos a las alcaldías municipales registrar sus gastos en el portal Cuentas Claras. Hasta el momento, hasta la mañana de hoy, solo el candidato Pedro Julio Solano ha reportado estos gastos de campaña en los libros de ingresos y gastos. Quiero preguntarle a los demás candidatos qué pasa, ¿por qué no los han registrado? Para hacerlo en orden, vamos a hacerlo iniciando por el doctor Ávila y en orden, y luego lo iremos variando. Doctor Ávila. No, los libros están registrados de mi campaña ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y se están adelantando la respectiva contabilidad en los libros que están autorizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bien, el libro fiscal, obviamente, previamente registrado en la registraduría, allí se vienen haciendo las anotaciones día a día de cada uno de los compromisos, que para mí pues son muy pocos porque es una campaña bastante de solo pensamiento, muy pocos recursos, porque queremos llegar de una manera transparente a este primer cargo municipal. Tenemos un mes después de pasar las elecciones para poder entregar cuentas al partido, entonces no tenemos la obligación de ir subiendo la información al portal día a día, sino registrarla en el libro fiscal. Doctor Mechán. En mi campaña se registró el libro fiscal correspondiente en la registraduría municipal y hay una persona encargada de subirlo al portal de la registraduría de Cuentas Claras. Sin embargo, pues desconozco por qué no se ha subido, voy a averiguar y sin embargo los gastos de mi campaña han sido muy pocos. Entonces, pero me imagino que ya en el día de hoy quedará listo en ese portal Cuentas Claras. Doctor. Sí, hacemos el esfuerzo de cumplir con los requerimientos legales de cuentas establecidas por el Consejo Nacional Electoral y también de hacer reporte a Cuentas Claras. Pues al candidato Pedro Julio quería preguntarle, dentro de ese registro que tiene aparece 171.110.000 total de ingresos de la campaña, de los cuales alrededor de 45 millones son aportes del candidato Pedro Julio. Quería pues preguntarle de dónde han salido esos 45 millones que usted ha aportado a su campaña. Sí, básicamente aproximadamente la mitad fue la liquidación que me dieron de retiro de la alcaldía, la otra mitad fue pues, ahorros ahí de mis años de trabajo y como ustedes pueden ver no es una cifra espectacularmente grande. Muy bien. ¿Alguna otra contrapregunta hacia alguno de los tres candidatos respecto a las Cuentas Claras? No, de parte de los periodistas. Pues precisamente quería aclararle al candidato Kleiman y a los demás que de hecho tienen la obligación de publicar el tema en Cuentas Claras. La idea de ese portal era que todos los ciudadanos se enteraran en tiempo real cómo se están financiando las campañas políticas y pues es muy extraño que los candidatos digan, no, yo la reporto solo en la registraduría, eso no es así que pues les hago la claridad. De hecho, todos los florideños tienen el derecho de ver cómo se están financiando esas campañas, de dónde está saliendo la plata y quiénes son esos financiadores públicos, pues privados que están haciendo pues esos aportes. ¿Alguna opción de réplica de ustedes tres candidatos? Doctor Mechán. Doctor Pedro Julio pues dice que 45 millones son de los ahorros de él. La periodista manifiesta que son 170, sin embargo sería bueno quiénes son los otros benefactores de los aproximadamente 130 millones de pesos que muy humildemente y benéficamente pues han aportado ese dinero a la campaña, ¿no? Doctor Kleiman. No, yo lo único que digo es que como contador público que soy, conozco que tenemos un mes pasadas las elecciones para entregar la contabilidad.
y se entrega registrada en el portal de Cuentas Claras y al partido, al momento político. Entonces, está el libro fiscal, la registraduría puede en cualquier momento llegar a mi casa, que es la sede de mi campaña, y ver el libro fiscal con los pocos soportes de ingresos que son mis recursos, como lo dije ya, y de gastos que son mínimos, ¿sí? Lo importante es aquí seguir avanzando en juego de transparencia, pero sí invito a las autoridades a que miremos, ¿no? Yo creo que hay campañas ya que han superado el tope, la publicidad es exorbitante en muchas campañas y el recurso humano trabajando en ella también bastante, entonces habría que mirar realmente qué campañas hoy en Florida Blanca han superado el tope del Consejo Nacional Electoral. Muy bien, les recuerdo que para esta réplica tienen 30 segundos. Doctor Ávila. No tengo ninguna réplica. No tiene nada que decir porque no estén sus cuentas. Pensé que era réplica. No, pues yo voy adelantando las cuentas, están en los libros establecidos. Pero no aparece en el... bueno, entonces vamos a proceder a hacer lo respectivo, pero como dice el doctor Kleiman, las cuentas claras se entregan en el portal después del proceso electoral, pero yo con mucho gusto voy a hablar con la contadora de mi campaña para que proceda al respecto en cumplimiento de la normatividad, pero en cuanto al manejo de los recursos se ha hecho de manera honesta y decente y transparente. Muy bien, candidatos, les pedimos en nombre de los electores de Florida Blanca que si pueden hacerlo, que lo hagan, porque eso es un síntoma de transparencia en las cuentas y lastimosamente pues lo que deja ver es que no podría haber tal transparencia. Seguimos con las preguntas, seguimos con el tema de financiación con Ginette. Bueno, para el próximo año, en este momento el Consejo de Florida Blanca está aprobando el presupuesto. El monto total son 21.000 millones de pesos los que el ganador dispondrá para ejecutar todas las acciones pues, que programó en el momento en el que registró su candidatura ante la registraduría. Adicional a eso, en 2015, expertos consultados por Vanguardia Liberal en la Cámara de Comercio nos dijeron que, tal y como están las finanzas del municipio, es muy poco probable que el nuevo mandatario entre a endeudarse si no quiere poner en riesgo precisamente el tema fiscal de Florida Blanca. Mi pregunta es, ustedes en todos los programas de gobierno tienen propuestas muy ambiciosas y de hecho tienen muchísimos, piensan abarcar muchísimos espacios del municipio. ¿Cuál de esos temas piensan priorizar? Porque lo claro es que no hay dinero para realizarlo todo y dos, el cupo de endeudamiento, si se endeudan, pues va a dejar en un riesgo a Florida Blanca. Iniciamos con el doctor Kleiman. Bien, en mi gobierno pues iremos a darle la mano fundamentalmente al tema de la lucha contra la corrupción. Si no hay compromisos pre-campaña con partidos políticos y dirigencia politiquera y compromisos con contratistas que hoy estén financiando campañas, esos recursos van a ser manejados con transparencia, con participación ciudadana, vamos a darle herramientas a la comunidad para que participe en los presupuestos y de esta manera pues vamos a meter un 100% de corrupción. Además de eso vamos a dar una lucha porque las políticas públicas sean de inclusión social. El tema de la educación es importante, tratar de mirar cómo se baja el nivel de inseguridad en Florida Blanca y el tema de una zona franca social que nos permita generar empleo a los sectores vulnerables que hoy no tienen y que hoy está llevando eso a un tema delincuencial, a un tema de violencia intrafamiliar, cuando no hay recursos en la casa, cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Por eso vemos que en Florida Blanca la violencia intrafamiliar incrementó de un año a otro ostentosamente. La deserción escolar aumenta también porque los chicos están llegando a los colegios sin alimentación básica. Entonces mi propuesta es una propuesta netamente social, vamos a trabajar de la mano con la comunidad combatiendo la corrupción. Muy bien, candidato. Te recuerdo que tienen 1 minuto y medio. Doctor candidato Merchan. Mi propuesta de gobierno se centra básicamente, primero, empleo. Voy a destinar 1.000 millones al año del presupuesto para crear el fondo de capital de riesgo. Este fondo de capital de riesgo busca financiar las ideas de negocio, las microempresas o familiempresas de los florideños, donde el municipio le presta hasta 15 millones de pesos a cada microempresario que presente su proyecto viabilizado en la administración municipal. De esos, el municipio condona el 50% y el 50% lo paga el microempresario en la banca con una tasa de interés muy baja. De esta manera quiero crear anualmente 100 microempresas que generen entre 300 y 400 nuevos empleos. La seguridad, voy a instalar cámaras de seguridad y vigilancia en los ciertos sectores donde hay puntos neurálgicos de violencia y de actos delincuenciales. Asimismo voy a crear el fondo para el pago de recompensas, donde la comunidad
denuncie, se le paga la recompensa, denuncia a los delincuentes, se le paga recompensa y al mismo tiempo se le guarda, se le salvaguarda la identidad. Tercero, voy a terminar la Universidad de Florida Blanca, voy a convertirla en universidad tecnológica, donde hayan carreras técnicas y tecnológicas como regencia de farmacia, electrónica, electricidad, mecánica, sistemas, para los estratos 1, 2 y 3, aquellas personas que por situación económica no han podido hacer su sueño realidad de ser profesionales. De esta manera, Florida Blanca quedará bien educada, bien vigilada y con empleo. Muy bien. Candidato Solano. Sí, efectivamente los recursos en Florida Blanca son escasos, eso es una verdad innegable, ahí está reflejada la cifra en el proyecto de presupuesto del año 2014. Yo enfocaré mi visión principalmente en la recuperación de la malla vial mediante un programa de reparcheo. He explicado de que hacer un esfuerzo de recuperación técnicamente de la malla vial no alcanzan los recursos del municipio ni de unas 5 o 6 vigencias siquiera, entonces hay que organizar unas cuadrillas, repito, de reparcheo. Trabajaré en el tema de la seguridad, que básicamente implica una coordinación con la fuerza pública, unos programas de cultura, de prevención, de respeto por las normas, obviamente la instalación de las cámaras, obviamente pidiéndole a la policía que se vincule más con pie de fuerza, porque todos sabemos el escaso número que hay de unidades policiales para Florida Blanca. Y efectivamente también, como lo han dicho mis compañeros, hay que trabajar en la generación de nuevos puestos de trabajo. Gracias a Dios, por acciones de la empresa privada están llegando a Florida Blanca nuevas oportunidades de zonas francas, de centros comerciales, el sector del desarrollo turístico, bienvenido, y el municipio tiene que hacer un acompañamiento de capacitación en competencias, en emprendimiento, y de tal manera que las personas que estén aspirando a un puesto de trabajo lo puedan hacer mediante una presentación de aspiración de su vinculación, principalmente con el sector privado. Gracias, candidato. Candidato Ávila. La pregunta es muy clara. Solo hay 21.000 millones de pesos para la vigencia 2014. ¿Qué nos corresponde? Hacer gran gestión, una gerencia pública de mucha gestión. Gestión ante el gobierno nacional y ante el gobierno departamental. Nuestro gobierno se va a dedicar a asumir la responsabilidad de poder traer los recursos necesarios. Por eso Carlos Roberto Ávila ha llamado a la gran unidad en donde los partidos políticos, los dirigentes y congresistas del país y las entidades privadas colaboren entre todos siendo solidarios para que garanticen una fuerte inversión a través de las políticas público-privadas. Por eso Carlos Roberto Ávila, como un buen gerente público, va a hacer una administración de gran gestión para traer muchos recursos que requerimos para construir el intercambiador vial de San Bernardo, que se requiere por la afectación de movilidad, pero también por las grandes muertes que hay en esos semáforos de la muerte. Nosotros tenemos que terminar la Universidad Pública de Florida Blanca para entregársela a los jóvenes de la ciudad. Tenemos que recuperar el tejido social y se construye a través de la incidencia de los programas sociales. Nosotros vamos a hacer gran gestión para garantizarle a nuestra población gran trabajo. Muy bien. ¿Tiene alguna contrapregunta? Sí, específicamente todos vuelven a exponer sus propuestas, sus banderas de campaña, pero pues lo cierto y les reitero es que los recursos no son muchos. Eso me lleva inevitablemente a pensar que estarían contemplando la posibilidad de endeudarse. ¿Eso es así? Iniciamos en orden, con el candidato Merchan. Son 21.000 millones, para el Fondo de Capital de Riesgo son 1.000 millones, para la universidad son 4.000, para las cámaras de seguridad y el Fondo de Pago de Recompensas serían 5.000. Todavía nos quedan más de 11.000 millones de pesos para la inversión. Entonces, perfectamente mi programa de gobierno, que es un programa muy sensato, ajustado al presupuesto, porque fui secretario de Hacienda, conozco las finanzas del municipio, está ajustado a la realidad. Muy bien. Candidato Solano. Pese a que el municipio tiene capacidad de endeudamiento, está el semáforo verde, yo no vería, digamos, conveniente, más que necesario, más como conveniente, salvo que se pudiera cristalizar los diseños completos de un proyecto, de una obra concreta, en donde aparezca la cofinanciación por parte de la gobernación, por parte de la nación, y el municipio de pronto no tenga los recursos disponibles para hacer parte de ese compromiso.
llevaría al Consejo Municipal una iniciativa de autorización de mayor cupo de crédito. Diría yo que de repente hay que hacer en estos 2 años un esfuerzo más bien es como de saneamiento fiscal también. Muy bien, candidato Ávila. La pregunta también es clara, no haré ningún tipo de endeudamiento con el municipio de Floridablanca, por eso mi administración se dedicará a hacer una gran gestión y a traer los recursos del gobierno nacional para Floridablanca. Muy bien, candidato. Bien, no buscaré ningún apalancamiento financiero endeudando, incrementando el nivel de endeudamiento del municipio. Cuando un buen administrador no es el que tiene mucho, sino el que con lo poco que tiene sabe aplicar las políticas públicas de inclusión social. Vuelvo y reitero, como en nuestro gobierno no hay clientelismo, no hay compromisos de pre-campaña, vamos a gobernar administrando bien, peso a peso, centavo a centavo, las finanzas públicas del municipio. Muy bien. Seguimos hacia otro bloque. Detrás de ustedes es innegable que hay maquinarias, hay apoyos políticos, hay acompañamientos, como quieran llamarlo. En este bloque vamos a tratar de indagar quiénes están detrás de ustedes, candidatos. Pregunta Yasmin Rodríguez. Al candidato Carlos Roberto Ávila, bueno, él cuenta con el apoyo del Partido Liberal, el Partido de la U y también Opción Ciudadana, que anteriormente era Convergencia Ciudadana y cuyo fundador también es Luis Alberto Gil Castillo, condenado por parapolítica. Se cuestiona un poco este respaldo y quería preguntarle precisamente cómo lo respaldaría, cómo lo acompañaría o asesoraría Luis Alberto Gil Castillo en el caso hipotético que resulte elegido como alcalde de Floridablanca. Bueno, primero hay que dejar muy claro que gracias a Dios Carlos Roberto hizo un proceso anterior donde mucha comunidad me acompañó. Más de 21.000 amigos votaron por mi nombre y votaron por Floridablanca. Cuando me presento a esta candidatura, pues otros sectores me buscan para darme el apoyo, pero como partidos y con acuerdos programáticos, ideológicos, porque yo los invito a todos a la gran unidad, una unidad para que entre todos armemos a Floridablanca y la ayudemos a salir adelante. Por eso no veo por qué el cuestionamiento cuando quienes me acompañan son partidos políticos legítimamente constituidos en el Estado, que tienen representación en el Congreso de la República y que son necesarios para la gran gestión, para la inversión pública que requiere Floridablanca. Muy bien. Pregunta Ginette. Bueno, para el candidato Pedro Julio Solano, precisamente su candidatura tiene el apoyo del Partido Conservador y en esa medida de la congresista Lina Barrera, que es esposa del excongresista Iván Díaz Mateus, que fue condenado por el escándalo de la GIDIS política. Adicionalmente a eso, usted también a su candidatura se unió el Cambio Radical y en esa medida también Freddy Anaya, que pues es un empresario que pues tiene varios cuestionamientos en Santander. ¿Ellos qué le han pedido a cambio de que usted aceptara el apoyo? Yo he hecho también acercamientos con partidos. Obviamente los partidos se componen de militantes, pero compromisos o precisiones en concreto, en forma individual, no. Con los partidos y desde luego los partidos apoyan políticamente y los partidos también aspiran a estar representados en el gobierno. Esa es una circunstancia innegable en todo nivel de la administración pública, llámese nacional, departamental o municipal. Pero eso es una vez después de que se gane, se hace, digamos, como la conformación de un gabinete y en ese gabinete, pues, dos partidos que a uno lo apoyan, aspiran a estar representados. Ese es el compromiso que es innegable y yo diría que si alguien no cree que eso no es cierto, pues que me digan que eso no es así. Salvo, hago la claridad, salvo que a uno no lo acompaña ningún partido, pues entonces ahí sí ya dirá uno, no, sí, yo puedo hacer lo que quiero con la administración. Muy bien, ¿alguna contrapregunta? Pero, candidato, lo que yo quería preguntarle específicamente es ¿qué le han pedido a cambio? Usted cuando acepta un apoyo, mejor dicho, cuando un partido se adhiere a una candidatura es porque está pidiendo algo. ¿Qué le están pidiendo a usted? Hay una expresión que no es porque la haya dicho el doctor Ávila Casi, es una expresión muy antigua que dicen acuerdos programáticos. Esa es una expresión que se camufla para decir es que los partidos aspiran a estar en el gobierno. Eso, pongo el ejemplo del gobierno nacional del doctor Juan Manuel Santos, en donde está la unidad nacional y ahí están todos los partidos representados, el conservatismo, la U, Cambio Radical, el Partido Liberal,
inclusive el Partido Verde aún está todavía ahí en el gobierno, y tienen una representación para llevar una vocería, para defender los intereses que ellos tienen. Por ejemplo, el Partido Verde sabemos que aboga mucho por los temas ambientales. Es apenas normal que los partidos aspiren a estar representados en un gabinete. Yo entiendo que la política es así, ha sido así, y diría yo que eso no va a cambiar tampoco. Muy bien, candidato. Pregunta Yasmín Rodríguez. El candidato Clayman Beltrán, bueno, él fue también candidato a la Asamblea de Santander en 2007 con el aval del partido Convergencia Ciudadana, hoy Opción Ciudadana. También estuvo en 2010 en las listas del Polo Democrático a la Cámara y a la candidatura de Iván Moreno Rojas. ¿Cuál es su relación con este político cuestionado precisamente por el carrusel de contratación en Bogotá? ¿Y buscaría usted la asesoría de Iván Moreno Rojas en el caso que llegase a ser alcalde de Florida Blanca? Bueno, quiero dejar claro que Clayman no ha pertenecido a ninguna clase clientelista a Santander. Yo milité en el Partido Liberal junto con el diputado Roberto Ávila desde el año 2007. Fui vicepresidente del Directorio Municipal Liberal. Quise aspirar a la Asamblea del Departamento en el 2007 y que en paz descanse el ex senador Hugo Serrano Gómez no me dio el aval porque Clayman no tenía una cantidad de dinero en el banco para la campaña. Entonces, en ese momento, un amigo docente de San Gil, Unisan Gil, me dijo, yo le consigo el aval de Convergencia. Como mi interés era un proyecto político social independiente, pues me vale por Convergencia. Tanto es la prueba que al único candidato de Asamblea de Convergencia que le devolvió Luis Alberto Gil la plata de los votos fue a Clayman Beltrán, a los demás no, porque a los demás tenía cheques, tenía pagares firmados, tenía hipotecas y tenía pignoraciones. A Clayman no recibió un solo peso del partido, pero sí me devolvieron la reunión de los votos porque era mi dinero, era mi recurso, ¿cierto? Después hice el ejercicio dentro del Polo, me identifico con los postulados del Polo Democrático, allí conocí al senador Robledo, allí conocí al senador Iván Moreno, que en su momento había sido alcalde de Bucaramanga sin ningún tipo de funcionamiento de Procuraduría. Acompañamos un proceso dentro del Polo, lo hicimos porque para hacer la política en Colombia y en Florida Blanca, en Santander, se requiere un aval de partido. Hacerlo solo, con firmas, hacerlo con una garantía desde una aseguradora es casi que imposible y mis recursos no van para eso. Estuvimos dentro del Polo, luchando en una cámara por Santander, hicimos un ejercicio donde demostré que mis amigos de la Asamblea por Convergencia se pasaron a votar por Clayman, no importando en qué partido estuvieran. Yo no tengo ningún compromiso con el senador Iván Moreno Rojas, participé ayudándole a elegir senador, como lo hicieron muchos santandereanos y como lo hicieron muchos bumangueses cuando lo hicieron alcalde, asaltado en la buena fe. En este momento él ni siquiera, yo creo que ni siquiera sabe, o si sabe, pues como todos los politiqueros se reirán de la candidatura de Clayman, menosprecia mi candidatura. No tengo ningún compromiso con ningún politiquero de Santander. Quiero dejar eso bien claro y estoy en ese momento avalado por el movimiento AICO, que fue quien en ese momento me dio el aval y me abrió las puertas. Y quiero dejar claro que AICO es el único movimiento político que no tiene ningún cuestionamiento en el país. Muy bien, candidato, ya quedó claramente expresada su idea. Pregunta Ginette. Bueno, para el candidato Jordi Merchán, pues precisamente, doctor Merchán, usted fue secretario de Hacienda de Ulises Balcázar Navarro, hoy con medida de aseguramiento por cuestionamientos y pues que le está haciendo la Fiscalía por temas de corrupción. A usted precisamente la Procuraduría le tiene abierta una investigación que fue relacionada con el tema de su labor como secretario de Hacienda, en la que se habla de irregularidades en el manejo de recursos. Mi pregunta es, ¿usted en este momento está siendo apoyado por Ulises Balcázar Navarro y por toda la maquinaria que él tiene? Esa es absurdo con el alcalde Ulises Balcázar, hace mucho tiempo que no me hablo, no tengo ninguna relación ni laboral ni de negocios con él. Fui secretario de Hacienda en el gobierno de él, como fueron empleados cerca de 1000 personas que formaron la parte de ese gobierno en Florida Blanca. No tengo nada que ver. La Procuraduría a mí no me investiga por ningún caso de corrupción. Hay una investigación que lleva como 3 años, ya se va a cerrar, que es por unas vigencias futuras que autorizó el Consejo Municipal de Florida Blanca, más no a Jordi Merchán. Lleva 3 años, ya está, me gustaría que lo mirara, está para cierre, incluso en febrero de este año salió el cierre de esa investigación. Después fue abierta porque hay un tema con los actuales concejales que
relaciona alguna situación de las vigencias futuras, pero en lo que tiene que ver con Jordi Merchant, ni por corrupción, ni ninguna investigación formal contra mí por los actos administrativos que fui como secretario de Hacienda, ni ninguna otra actividad dentro de mi función pública. Pues, doctor Merchant, precisamente revisando en la página de la Procuraduría, anexan un expediente. Por supuesto, pues no está la copia del proceso, pero la denuncia es la siguiente. Denuncian la manera como el municipio de Floridablanca viene manejando el presupuesto y las finanzas del municipio en la presente vigencia. Me apareció esa investigación digitando su nombre. Sí. Entonces, eso es lo que le tengo que decir respecto pues, a la pregunta que le estoy. Este caso es idéntico cuando los concejales de Floridablanca hicieron una rueda de prensa y denunciaron que Ulises Balcázar tenía documentos falsos. Y después lo cogió la Fiscalía, lo cogió la Procuraduría y determinó que los concejales eran los culpables. Ese informe que aparece fue presentado por los concejales, donde denunciaban que las vigencias futuras, que una serie de cosas que había hecho el alcalde, lógicamente yo era el secretario de Hacienda, y la investigación de igual forma con los diplomas se volteó, es decir, se fue contra los concejales y esa investigación está ahí en la Procuraduría contra los concejales. Incluso, si usted analiza, tanto los concejales como el exalcalde Ulises Balcázar y otros funcionarios, menos Jordi Merchant, están citados el próximo viernes a una audiencia de juicio verbal, donde no está Jordi Merchant por ningún caso metido en ese tema. Están los concejales, está el alcalde y algunos otros funcionarios. El secretario de Hacienda es un tema netamente técnico de recaudo de ingresos, de impuestos, no firma contratos y no se mete en ninguna clase de problemas de esa clase. Muy bien, candidato. Seguimos ahora con un nuevo capítulo y en esta parte del debate queremos indagar un poco más sobre las propuestas que ustedes han presentado a los florideños. Algunas más extensas que otras, unas más precisas que otras, y de manera particular los periodistas de Vanguardia Liberal han formulado algunas preguntas de manera directa a ustedes para preguntar e indagar un poco más sobre esas iniciativas con las cuales quieren ganar el voto de los florideños. Pregunta entonces Yasmín Rodríguez. El candidato Carlos Roberto Ávila, en su programa de gobierno en el tema de movilidad, menciona en varios puntos el mejoramiento de la malla vial y el mejoramiento de la movilidad. Por supuesto, entiendo es una propuesta clave en su programa de gobierno, pero en ningún momento menciona cómo lo hará, teniendo en cuenta pues, que se necesita tiempo, presupuesto. Quería preguntarle, pues para que nos profundice un poco más a los ciudadanos, a los florideños como tal, cómo realizará y qué proyectos específicamente, si me puede mencionar uno o dos, se enfocarán precisamente en el mejoramiento de la movilidad en Floridablanca. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo el tema de la movilidad es una situación bastante complicada. Todos los días vivimos sobre la autopista, sobre la carretera antigua, situaciones de dificultad al interior de los barrios también. Carlos Roberto va a hacer muchísima gestión para conseguir recursos para poder construir los intercambiadores viales que necesitamos en la ciudad, para poder decirle a la ciudad que esos recursos, pocos que hay, se van a utilizar para poder en los barrios populares hacer la recuperación de la malla vial, construir unos escenarios que permitan el tránsito peatonal, porque hay muchos lugares que no tienen ni siquiera andenes para que la gente camine por las calles de la ciudad. Nosotros necesitamos también, y pongo en el debate, la necesidad que tiene Floridablanca de que se incluya el tercer carril como la posibilidad que hoy Bucaramanga y la gobernación le están planteando a Bucaramanga. Floridablanca también merece el tercer carril y merece que las paralelas se completen para que haya un rápido fluido vehicular. Y necesitamos entregar el intercambiador vial del Bosque, es muy necesario, y poner en funcionamiento a la gobernación y decirle a la gobernación, necesitamos que apalanque y gire los recursos para que se construya ese importante intercambiador vial. Muy bien, contrapregunta. Sí, candidato, precisamente son 2 años que tendrán de gobierno. ¿Sí le alcanzará el tiempo pues para un tercer carril, para intercambiadores, para vías, para todo el tema de transporte y movilidad? Pues des en cuenta que el gobierno del doctor Luis Francisco Borges y del doctor Richard Aguilar hace más o menos más de 6 meses, apenas llevaban un año, 18 meses o 17 meses de gobierno y ya consiguieron los recursos para empezar las obras para construir el tercer carril en Bucaramanga. Si nosotros nos movemos rápido, hacemos una gestión
con los parlamentarios liberales, con los parlamentarios de los otros partidos que nos acompañan ante el gobierno nacional, yo creo que de manera rápida podemos dejar los diseños y la organización presupuestal para poder que el próximo gobierno arranque con esa importante obra y que sea una obra metropolitana, no solo de un municipio, sino que sea metropolitana. Muy bien. Pregunta Ginette Prieto. Bueno, la pregunta va dirigida al candidato Pedro Julio Solano. Precisamente, candidato, usted en su propuesta de gobierno habla de varias megaobras viales, entre esas la continuación de la Transversal Oriental y el intercambiador de Fátima. Mi pregunta va en el mismo sentido que mi compañera, son 2 años, no hay recursos. Y le sumo el siguiente tema, muchos hablan de gestión, pero pues lo cierto es que el gobierno nacional acaba de firmar un contrato plan con Santander por 6.1 billones y es muy poco probable que el gobierno vuelva a meterse la mano al bolsillo para darle plata a Santander. Entonces, ¿usted hasta qué punto cree que va a llegar en la ejecución de esos proyectos? Con recursos propios el municipio no es capaz de sacar adelante esos proyectos. El intercambiador de Fátima, que es muy conocido por su necesidad y que está sobre la Transversal Oriental, a la altura del barrio Fátima, y que es un sitio, como acá ya alguno de mis colegas dijo, se llama el Cruce de la Muerte. Hoy no tiene diseños definitivos, está, digamos, como a nivel de diseño de fase 1, que es como una idea general de la necesidad, pero hay que convertir esa necesidad en unos diseños completos para saber cuánto vale, cuál es la afectación, y empezar, una vez eso, empezar a hacer la gestión, a buscar los recursos. Eso se come tiempo, eso no es tan rápido, pero el primer requisito es tener los diseños, que hoy, repito, no están, está identificada la necesidad. Con respecto a la Transversal Oriental, esa es una obra que ya lleva 20 años y que terminó allá en Bucarica, en el sector 20, y que posteriormente no se ha hecho nada por pensar en una continuidad, y hoy se requiere pensar en que esa vía, que podría ser una perimetral del Piedemonte, de Florida Blanca y de Piedecuesta, debe llegar, efectivamente, como uno lo dice, a Piedecuesta. Hay que, a través del área metropolitana, porque es una obra, es un hecho metropolitano, de interés metropolitano, dado que tiene que ver con Florida Blanca y con Piedecuesta, en los diseños. Sin diseños no hay ninguna opción de conseguir recursos. Yo quiero hacer un comentario referente al tercer carril de la administración de Bucaramanga y la gobernación de Santander. Se logró el financiamiento gracias a los estudios. Había la capacidad de 93.000 millones de pesos por parte de la gobernación de Santander en regalías, pero no había estudios, y Bucaramanga había contratado estos diseños que llegaron, como decimos popularmente, como anillo al dedo, y gracias a eso se va a hacer. Muy bien, candidato. Tiempo. Pregunta Yasmín Rodríguez. Para Clayman Beltrán, de su programa de gobierno llama la atención una propuesta, la voy a leer textualmente. Dice, realizar convenios con el sector privado para la construcción de escenarios deportivos en los barrios donde el municipio no tenga infraestructura. Esta redacción pues ha consultado a diferentes presidentes de las juntas de acción comunal de Florida Blanca, y por supuesto ellos han manifestado sus experiencias cuando solicitan recursos para las remodelaciones o construcciones de espacios deportivos para sus barrios. Entonces es impensable para ellos que se vayan a construir escenarios deportivos en todos los barrios que no lo tengan, cuando, pongo un ejemplo, Lagos 2 duró 1 año y medio solicitando recursos para la remodelación de su polideportivo, que hasta hace poco, en mayo pasado, fue que finalmente se pudo obtener o ejecutar las obras para dichas remodelaciones de este espacio deportivo. Entonces quería preguntarle si no es un poco ambiciosa o un poco, no sé, si hay que concretar mejor la propuesta, o si cree que él puede garantizar en realidad que puede darle a todos los barrios de Florida Blanca esos espacios deportivos que él menciona en su propuesta. Bien, ser ambicioso por Florida Blanca no es un pecado, pero quiero decirles cómo lo vamos a hacer. Hay un tema importante en infraestructura, que es el tema de la plusvalía. Esa plusvalía que hoy los urbanizadores dicen que la pagan ellos, no es cierto. Esa plusvalía la cancela el dueño del terreno. ¿Y qué es la plusvalía? Es un mayor valor que se da de un terreno o de un lote, producto de una decisión administrativa del gobierno, de generar un mayor valor. Por decir algo, un lote que hoy está dentro del POT como rural, por decir algo, o tiene otro tipo de uso de suelo, vale 200 millones. Al pasarlo
a urbano puede estar costando de 200 millones, 3.000 millones de pesos, por decir algo. Ese mayor valor de 200 a 3.000, que son 2.800 millones, es el que genera la plusvalía, que para mí no debería ser más del 20%. Ese 20% que vamos a recoger de cada uno de los lotes a los cuales se le aplica la plusvalía, ese dinero es el que se va a utilizar para el tema de infraestructura, y gran parte de él va a ser para el tema de escenarios deportivos. Primero, mejoramiento de los que tenemos. Hoy nuestros escenarios deportivos están llenos de consumidores de alcohol y de consumidores de droga, sin alumbrado público. Hoy necesitamos dar la mano al deporte para que nuestros jóvenes no se sigan perdiendo. Es un tema que sacamos el dinero de la plusvalía que es dado Florida Blanca. La riqueza de Florida Blanca no es como Lebrija, La Piña, no es como Barranca el Petróleo. La riqueza de Florida Blanca es lo urbanístico, es donde está nuestra riqueza. Tenemos que aprovechar ese tema y entonces generar plusvalía, y con ese dinero que nos va a ingresar, que es una ganancia ocasional, vamos nosotros a generar esa infraestructura de todos los ex ganadores deportivos. Y no solo eso, en materia también de educación, en otros temas donde nos vamos a apalancar de los dineros. Y eso termina cancelándolo el dueño del predio, pero del mayor valor que gana por una decisión administrativa de un buen gobernante, sin tener plusvalía debajo de la mesa. De esa manera lo vamos a hacer. Muy bien, candidato. ¿Contrapregunta? Sí, pues ser ambicioso en las propuestas, por supuesto que es favorable para un municipio, pero tenemos que ser realistas. Entonces yo quería preguntarle cuántos barrios tiene Florida Blanca y cuántos de ellos no tienen escenarios deportivos para ejecutar esa propuesta. 30 segundos, candidato. Bueno, barrios, 260 barrios, llámese como se llame, legal o ilegal, son 260 barrios. El dato exacto de cuántos tienen en este momento no lo conozco, pero lo único que dice es que los que hay están en total deterioro. Y que la plusvalía no es un sueño ambicioso, Yasmín. La plusvalía es una realidad en Florida Blanca, es nuestra riqueza, el terreno. Y lo vamos a hacer dentro del POT. Y vamos a recoger los dineros para invertirlos en lo público, en aquello que la gente necesita. Y los urbanizadores tendrán la responsabilidad también de coayudar en este proceso. Muy bien, candidato. Pregunta Ginette Prieto. Bueno, mi pregunta es para el candidato Georgie Merchan. Dentro de su programa de gobierno hay un tema muy particular y es el tema de la creación de ciudadelas virtuales y educativas para el barrio La Cumbre y demás comunas. Bueno, primero me gustaría preguntarle en qué consisten esas ciudadelas educativas, cómo se pondrían en funcionamiento y bueno, cuántas piensa instalar, porque cuántas comunas tiene Florida Blanca. Florida Blanca, Ginette, tiene 8 comunas, tiene 16 ciudadelas educativas, cada ciudadela la conforman un número determinado de colegios. De esas 16 ciudadelas queremos llevar las aulas virtuales, las bibliotecas virtuales, porque aunque las bibliotecas físicas son muy importantes, es un valor cultural que existe, la realidad es que la tecnología se ha tomado el mundo y sobre todo Florida Blanca no puede ser ajena. Vemos que en los colegios hay computadores obsoletos, les toca el pico y placa en los colegios para utilizar unos computadores obsoletos. La idea mía es en las ciudadelas, en los colegios de Florida Blanca, tener las bibliotecas virtuales dotadas completamente de los computadores y de los equipos necesarios. Esto no cuesta mayor valor para implementar esta tecnología a los estudiantes florideños que pues tanto lo merecen, y sobre todo en los estratos 1, 2 y 3. En estratos 5 y 6 ya la gente estudia en colegio privado y la mayoría lo hacen aquí en Bucaramanga. Necesitamos invertir en la parte de tecnología en los colegios de estrato 1, 2 y 3, que son los sectores más vulnerables de nuestro municipio. Muy bien. En esta parte ya entramos en la recta final de este debate. Queremos preguntarles a ustedes qué tanto conocen del municipio, que piensan regir, que piensan llevar el mandato. Y vamos a hacerlo utilizando el azar. En esta bolsa ustedes van a encontrar 4 balotas con 4 preguntas sobre información o cultura general del municipio, de la cual se supone que ustedes deben tener amplio conocimiento, ya que se eligieron y quieren ser la primera autoridad del municipio. Entonces, de manera aleatoria, les pido que por favor introduzcan su mano acá y saquen una balota para saber qué número de pregunta le corresponde. Candidato, por favor, se lo van. Muchas gracias. Y vamos con el doctor Merchan. Iniciamos entonces con el doctor Merchan. Doctor Merchan, ¿qué número de balota le corresponde? ¿El 1? 1, sí. Por favor, listo. La pregunta 1 la tiene la periodista Yasmín Rodríguez. ¿Cómo llega un habitante de La Cumbre al centro de Bucaramanga utilizando el servicio de Metrolínea?
lo hace a través de tomar ese alimentador desde la carrera 30, que es la vía principal de Florida Blanca, lo transporta a vía Santa Ana y de ahí hacia la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué ruta? ¿Cuál es la ruta? La ruta, tomar el alimentador en la carrera 30, que es la vía principal de la cumbre, baja por Santa Ana. Perdón, candidato, la pregunta que le quiere hacer la periodista es, ¿qué número de ruta toma? ¿La P1, la T2? No, ese tema no vivo en la cumbre, sería imposible de casi 300 barrios saberme el P1, el P2, no. Yo le digo, la principal vía de la cumbre es la 30, toman el metro, pasa a Santa Ana, coge la autopista y coge vía Bucaramanga. Yasmín, ayúdanos, ¿cuál es la ruta que se toma? La ruta con la cual un habitante, un ciudadano que vive en la cumbre y para llegar al centro de Bucaramanga es la P1. Muy bien. Doctor Solano, que... Número 3. El número 3, la pregunta número 3 la tiene también Yasmín Rodríguez. ¿Cuándo llegó Metrolínea a Florida Blanca y qué cuesta un pasaje? Ya Metrolínea, en la fecha exacta no, pero aproximadamente son 4 años y el valor del pasaje es 1.650 pesos. Muy bien, Yasmín. La ruta de Metrolínea o el servicio de Metrolínea llegó a Florida Blanca igual que a Bucaramanga el 28 de febrero de 2010. ¿Y el pasaje es el correcto? Es correcto, 1.650 pesos. Muy bien, doctor Ávila, ¿qué número le correspondió? El número 2. La pregunta 2 la tiene Ginette Prieto. Bueno, por favor, doctor Ávila, recítenos un párrafo o una estrofa del himno de Florida Blanca. Hay un pueblo de noble elegancia, levantado en un valle sin par, es Florida su blanca prestancia, una... Bueno, ya, eso era un párrafo. ¿Eso correcto? ¿Ah? Él le falta un pedacito. La pregunta es un párrafo, no una estrofa completa. ¿Es correcto, Ginette? Sí, es correcto. Aunque le falta ahí un pedacito, ¿no? Una raza arrogante y triunfal. Muy bien. Y por descarte, el doctor Klein, el candidato Kleiman le correspondió el número 4. Número 4, la pregunta 4 la tiene también Ginette Prieto. Bueno, candidato, ¿quién propuso el nombre de Florida Blanca y por qué? No, en este momento no. Yo recuerdo que Florida Blanca no fue fundada. Ella no fue fundada, sino fue erigida, sí, ese se llama, fue erigida por un conde, pero en ese momento no recuerdo el nombre. Muy bien, Ginette, ayúdanos. Bueno, sí, es parcialmente correcto, es un conde, en honor a un conde que se llama José Moriño, que fue de la corte del rey Carlos III y era precisamente conde de Florida Blanca. Quien propuso el nombre fue Eloy Valenzuela. Listo, vamos al último bloque de preguntas por parte de los periodistas. En este solamente van a tener 30 segundos y les pedimos que sean lo más concreto posible porque van a pronunciarse los 4. Temas calientes, temas complicados. Yasmín. En este momento el Atlético Bucaramanga hace poco solicitó al municipio de Florida Blanca que les prestara su escenario deportivo para jugar allí. Si usted fuese, y eso es una pregunta general pues, para todos los candidatos, si fuesen alcaldes de Florida Blanca, ¿entrarían a mediar entre los clubes y demás para que el Atlético juegue en el estadio de Florida Blanca? Muy bien, iniciamos con el candidato Solano. Bueno, este es un escenario que se ha venido adecuando para precisamente prestar ese servicio de fútbol profesional. Actualmente está Alianza Petrolera y pienso que Alianza en un momento dado cuando tenga su estadio en Barranca Bermeja se va a ir y quedaría disponible el estadio para Real Santander o Atlético Bucaramanga, que uno dice, bueno, ¿y por qué el estadio Alfonso López, que uno no ve que se ha atacado tan inseguro, porque no está en uso, ¿no? En el caso de Florida Blanca pues hay dificultades de acceso al estadio y obviamente no es de las mismas consideraciones técnicas que Alfonso López. Pero, dicho, para usted apoyaría que Bucaramanga jugara en el estadio Florida Blanca, ¿sí o no? De ser necesario, sí. Muy bien. Doctor Ávila. Bueno, yo me he caracterizado por ser un hombre muy solidario y por lo tanto, si se requiere ese estadio para el deporte, la recreación y para que el Atlético Bucaramanga juegue en nuestras canchas, seré muy solidario con ellos y con gusto, yo no tendré ningún problema. Lo que necesitamos es mejorar ese complejo deportivo para que nuestra ciudad y nuestros deportistas jueguen y además tengan amor por el deporte, porque de esa manera recuperaremos tantos jóvenes que están metidos en temas de drogadicción, alcoholismo y pandillismo en la ciudad.
le apuesto al deporte. Muy bien, doctor. Candidato Clayman. Sí, yo también estaría de acuerdo en prestarlo. Eso genera visita de mucha gente a nuestro municipio, generaría un turismo deportivo en nuestro municipio y obviamente un ingreso a nuestro municipio. Candidato Merchán. Claro que sí, haría las gestiones para que el Atlético Bucaramanga pudiera jugar en el estadio de Florida Blanca. Es el equipo natural de la región donde somos hinchas, la mayoría de nuestra región. El único equipo en la profesional hace unos años siempre fue el Atlético Bucaramanga y nos unía a toda el área metropolitana. En Florida Blanca hay mucha hinchada de este Atlético Bucaramanga que es en este momento nuestro equipo. Lastimosamente el Real Florida Blanca no ha ascendido, pero cuando ascienda será la casa del Real Florida Blanca. Mientras tanto, sería un gusto tener al Atlético Bucaramanga en nuestro municipio de Florida Blanca. Muy bien. Pregunta Ginette Prieto. 30 segundos, candidatos, para su respuesta. Bueno, ustedes ya han dicho que no apoyarán un pico y placa para Florida Blanca, pero lo cierto es que el problema de la movilidad, y más en el tema de la autopista, es un caos. Mi pregunta es, a corto plazo, ¿cuál es la solución que tienen para la movilidad? Inicia el candidato Ávila. Bueno, a corto plazo necesitamos hacer unos estudios, apenas ingresemos en nuestra administración. Como alcalde va a hacer unos estudios rápidos para mirar cómo nosotros buscamos la solución para que se utilicen otras vías alternas y podamos garantizar la movilidad urgente de la ciudad. Es que en el periodo de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana la congestión es impresionante por la autopista Florida Blanca-Bucaramanga y lo mismo por la carretera antigua y por la transversal oriental. Necesitamos buscar otras vías, necesitamos mejorar esa movilidad y hacer un proceso de conciencia ciudadana para que utilicen el servicio de transporte masivo, pero también necesitamos generar cultura para que nuestros ciudadanos entre ellos mismos se colaboren y no transite un solo habitante en su carro. Pero mire, Juan Carlos, permítame también decir una cosa, es necesario hacer el proceso de organizar la planeación del municipio. En una casa donde viven 5 personas están los constructores y planeación y curaduría dando autorizaciones para construir. Y construir un edificio donde viven 1000 personas y 500 tienen vehículo. Necesitamos controlar muy bien, candidato, la cantidad de flujo vehicular. La idea creo que está expuesta. Candidato Clayman. Bien, yo propongo una Secretaría de Tránsito más eficiente y más propositiva, un aumento en el cuerpo operativo para poder generar orden. Y también nos tenemos que invitar a Metrolínea a que sea más eficiente en el servicio, disminuir las frecuencias para que la gente se pueda mover hacia la ciudad de Bucaramanga usando el servicio de Metrolínea y comenzar a repensar la ciudad en el uso de medios alternativos de transporte. Para eso necesitamos repensarla y comenzar a hacer los estudios previos para que haya, por ejemplo, una ciclorruta que nos permita también movernos. Eso disminuiría la contaminación ambiental, disminuiría la movilidad, los riesgos de accidentes y generar que vuelvan a Florida Blanca las rutas internas. Nosotros teníamos rutas de transporte que no salen de Florida, nos movían de un barrio a otro. Hoy no lo tenemos. Eso es lo que ha permitido que Florida Blanca hoy, la piratería del transporte, se haya iniciado y cada día sea mayor. Muchas gracias. Candidato Merchán. El doctor Carlos Roberto ha copiado las respuestas de Jordi Merchán en los diferentes debates. Hace unos días no hablaba de esos temas, yo lo venía haciendo en diferentes debates. Jordi Merchán ha planteado primero una reunión con Metrolínea. Es importante que Metrolínea amplíe las rutas en Florida Blanca, que son pésimas en este momento, no hay rutas alimentadoras en los diferentes sectores, hay un pésimo servicio de Metrolínea. Primero, sentarlo en cintura. Segundo, hacer el proceso cultural de concientizar a la comunidad de que utilice este servicio de Metrolínea. No es lo mismo andar 100 vehículos cada uno con una persona por la autopista de 6 a 9 de la mañana que estar 100 personas subidas en un solo equipo de esto, en un solo bus de estos. De esta manera mejoramos ostensiblemente la movilidad y no es necesario el pico y placa que tanto daño afecta a los florideños. Doctor candidato Solano. Como es en el inmediato futuro, pues repito las apreciaciones que han hecho mis compañeros, no hay otras, como estimular el uso del anillo vial para quienes quieran llegar por el occidente de la meseta de Bucaramanga. Ese anillo vial es poco usado para desplazamiento desde el sur de Bucaramanga, concretamente Florida Blanca. Hacer esfuerzos por dinamizar la carretera antigua, al igual que la transversal oriental, la racionalización del vehículo privado y efectivamente el mejoramiento del servicio público, que no es solamente Metrolínea, sino que hay otras rutas que sin ser del transporte masivo sí pertenecen a las empresas tradicionales y que prestan servicio hacia Bucaramanga por otras rutas, pero que lo prestan.
y estimular también que la gente camine. Las personas son muy dadas a que para hacer unas vueltas tan de cerca tienen que sacar el vehículo y eso contribuye mucho a la congestión. Muy bien, en esta última parte, candidatos, los invitamos a que van a tener 30 segundos para que respondan el interrogante que van a plantear ustedes mismos. Entonces les invito en el orden que les vaya dando para que ustedes le formulen una sola pregunta a un solo candidato, a uno de sus candidatos. Y ese candidato tendrá 30 segundos para dar respuesta a eso. Les pido que sean concretos y pues obviamente serán temas bastante complejos, no tendrán oportunidad de réplica. Como en el orden que íbamos, le corresponde al candidato Kleiman formular la pregunta. Póngale su pregunta a Kleiman y me dice ¿para quién? Bueno, pues la gran preocupación es la gente hoy de Florida no quiere salir a votar. Lo decíamos al comienzo, la gente no quiere votar porque perdió la confianza ciudadana. Entonces yo quiero preguntarle a mi amigo Carlos Roberto Ávila, ¿cómo va a ser él, acompañado de partidos políticos legítimos, pero quienes votan no son los partidos, quienes firman los compromisos no son los partidos, son los representantes de los partidos que hoy han sido investigados por parapolítica, como el caso de Luis Alberto Gil, como el caso de Alirio Villamizar, quien estuvo en estos días caminando por la ciudad con usted, con un permiso de 32 horas. No es cierto, eso sí no es cierto. Bueno, tiene el faldo. No invente lo que no es cierto. Además de eso, bueno, Milton Villamizar allí, los Jaimes, todas las personas que han representado la clase clientelista, ¿cómo va a ser Carlos Roberto para gobernar? Si detrás suyo, Carlos Roberto, hay unos clientelistas que usted lo conoce, usted lo sabe. Si usted se hubiera ido solo, yo creo que yo estaría votando por usted. Muy bien. ¿Cómo lo va a hacer para gobernar? 30 segundos, candidato. Doctor Kleiman, primero que todo, no es cierto la apreciación que usted está haciendo, es falsa, de toda falsedad. No puede usted lastimar a un candidato con esas apreciaciones por ganarse un afecto electoral. Yo sí le pido respeto a sus apreciaciones porque todo el mundo sabe que Carlos Roberto Ávila ha sido un hombre decente. La vez pasada nos encontramos en una contienda electoral y yo saqué un resultado muy importante, 21.000 votos, 21.000 ciudadanos que votaron por mí. Y que hoy los partidos quieren acompañarme porque ven en Carlos Roberto la opción de ganar la alcaldía de Floridablanca. Y han propuesto un acuerdo programático, unas líneas estratégicas, los partidos políticos, no ninguna de las personas que usted ha venido señalando. Muéstreme dónde ellos han firmado y dónde me han acompañado. Tiempo, candidato, muchas gracias. Le corresponde al candidato Merchan. Le pido que, a diferencia del doctor Kleiman, con el mayor de los respetos, sea lo más puntual posible y diga inicialmente para quién va la pregunta. Al doctor Pedro Julio, él ha aceptado que hay unos compromisos, a diferencia del doctor Carlos Roberto, que sigue negando que hay unos compromisos. El doctor Pedro Julio ha dicho que sí se hacen los compromisos con las personas y eso es claro, no podemos engañar a la comunidad. Doctor Pedro Julio, ¿qué compromiso hay con Iván Díaz Mateus y con Freddy Anaya? Iván Díaz Mateus fue condenado por la política, tiene un proceso en la Procuraduría por parapolítica y pues Freddy Anaya tiene sus cuestionamientos, como lo decía la señora periodista. ¿Qué compromisos adquirió usted con ellos por el apoyo, por el respaldo a la alcaldía? Con el doctor Iván, el doctor Alina es un compromiso de partido conservador y con el doctor Freddy Anaya es un compromiso de cambio radical de partido, no son compromisos personales. Muy bien. Le corresponde al candidato Solano. ¿Para quién va la pregunta y cuál es? Bueno, yo quisiera tener la habilidad del periodista para hacer preguntas, confieso que no la tengo, pero le preguntaría al candidato Kleiman, por ejemplo, que nos contara un poco sobre su historia sobre Floridablanca, su vinculación como ciudadano de Floridablanca. 30 segundos. Bueno, yo tengo 41 años de edad, doctor Pedro Julio, y hace 37 años llegué a vivir a Floridablanca. A los 4 años de edad, soy nacido en Aratoca. He vivido en sectores como Bellavista, Apartamento, Lagos 1, Lagos 2, Lagos 3. Hoy vivo en la avenida Peñaveral. He trabajado socialmente por las comunidades en el tema de rehabilitación de jóvenes con de drogas. He liderado un movimiento cristiano en Floridablanca, en Villaverde, en Rosales, en Cañaveral, como quiera que tengo pues temor de Dios y le apuesto al trabajo cristiano, espiritual, como al trabajo social. Hoy, como agente, actor político, soñando con una ciudad diferente, con una ciudad transparente, una ciudad digna. Como ciudadano, pues he tenido que pertenecer a un partido político cualesquiera, como ya usted lo ha mencionado, y eso no es pecado. El pecado es inmiscuirse en el clientelismo.
Kleiman no ha ocupado ningún cargo público en el departamento ni en Florida Blanca, ni ha hecho parte de ningún tipo de corrupción. Para ejercer la política he tenido que inscribirme, porque no tengo recursos para financiar mi campaña con firmas. Muy bien, candidato, muchas gracias. Y finalmente, el candidato Ávila, ¿a quién le formulan la pregunta y cuál es? Juan Carlos, más que hacerle preguntas a mis compañeros, a quienes respeto con todo aprecio y que me complace mucho que hoy estemos en este debate electoral, quiero desearles éxitos, que Dios me los acompañe, que todas las cosas que estamos proponiendo por nuestra ciudad sean temas serios como los hemos planteado, y que yo les deseo la mejor de las suertes y les deseo a todos pues bendiciones. Muy bien, en esta ya en la última parte queremos darle la opción a las personas que los han estado viendo ustedes a través de la señal de la página de vanguardia.com. Hay una pregunta de @condelobito y hace referencia a qué harán con la Universidad de Florida Blanca. Lleva 3 años abandonada esta obra. Esta estructura que queda al lado de la antigua licorera de Santander básicamente es un lote vacío. No sé si ustedes lo sepan, pero fue una promesa del exalcalde Ulises Balcázar Navarro que inició ese proyecto, que inició un contrato millonario, que ese contrato en algún momento estuvo viciado de algunas presuntas irregularidades, que incluso prometieron, por igual que ustedes en campaña, que iban a hacer la universidad, pero el Ministerio de Educación no tenía ni idea de ese proyecto. 30 segundos, concreto, ¿qué harán con ese elefante blanco que está en la entrada a Florida Blanca? Iniciamos con el doctor Jorge Merchant, 30 segundos. Terminarla, la infraestructura física, faltan aproximadamente unos 4.000 millones de pesos, deben ser adjudicados y convertirla en una universidad universitaria, sino universidad tecnológica, donde hayan carreras técnicas y tecnológicas que beneficien a las personas de estrato 1, 2 y 3. Ese es mi compromiso con Florida Blanca. Doctor Solano. También tengo que hacer el esfuerzo de conseguir los recursos para terminarla. Yo diría que sobrepasan los 10.000 millones de pesos, porque lo que está invertido ahí sobrepasan los 8.000 y no se ha terminado lo que se llama obra gris. Y las personas que tienen experiencia de construcción saben que la tecnología ya y lo que llaman obra blanca es superior a lo que es la obra gris. Hay que terminar ese edificio, esa infraestructura y efectivamente escuchar las expectativas que tiene la comunidad educativa para el nivel terciario, que es lo que más conviene, y yo le apostaría como a suscripción de convenios para darle uso y ofrecer formación universitaria superior. Muy bien, doctor Ávila. La educación pública es inaplazable en Florida Blanca. Los jóvenes, los más de 1.720 alumnos que terminan un 10º grado, necesitan el espacio de la universidad pública. Por eso Carlos Roberto se compromete a entregarle a la ciudad, a los jóvenes y a los adultos la universidad pública, y eso lo vamos a hacer como alcalde. Candidato Kleiman. Bueno, primero que todo quiero dar claro que la educación superior es responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional, no del municipio. Pero sí es importante preguntarnos, ese lote era un lote de uso industrial. Yo no sé cómo hicieron para sacar la plata, para contratar, para violar el principio de selección objetiva. Cuando un solo proponente se presenta, el Butrón gana. En ese momento el doctor Luis de Balcázar, alcalde, con su consejo, sus secretarios, quienes tuvieron la potestad de poder definir, no sé cómo lo harían. Lo importante es que Florida Blanca sí requiere una institución tecnológica. Nosotros vamos a proponer conseguir los recursos para terminarla de construir, adecuarla e implementarla, pero también vamos a hacer el ejercicio de traer una extensión de las unidades tecnológicas de Santander a Florida Blanca, como quiera que se llevó a San Gil, a Barranca, a Vélez, ¿cierto? A Florida, como una posibilidad de que usemos una infraestructura física de un colegio para que se beneficie la comunidad de nuestro municipio. Muy bien. Candidatos, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Vanguardia Liberal de asistir a este proyecto, a este debate, aquí en las instalaciones de Vanguardia TV. A ustedes, gracias por estar pendiente de la información. Han escuchado en los últimos 90 minutos la opinión y las propuestas de los 4 candidatos, de las 4 personas que buscan regir el destino de Florida Blanca en los próximos 2 años. Sean ustedes, con un juicio sensato, responsable, como ciudadanos, como reina de la Constitución, elegir a quien deba ser el próximo alcalde.